Dios bendiga. Pueblo de Dios, bendiciones, bendiciones amigos, vive Jesús, todo aquel que pueda, vive Jesús, oír este mensaje, vive Jesús que traigo en este día, vive Jesús. El mensaje que traigo hoy, vive Jesús, aleluya, es de Sodoma y Gomorra, vive Jesús, aleluya. Yo sé que muchos han oído este mensaje, pero dice la palabra del Señor que el Señor tiene siempre, vive Jesús, algo nuevo a través de su palabra, vive Jesús. Y nosotros en este día, vive Jesús, aleluya, vengo a traer, vive Jesús, aleluya, la historia de un hombre que vivía, vive Jesús, aleluya, en un sitio donde él había escogido, no donde Dios lo había puesto, vive Jesús, aleluya. Si sabemos que Lot era sobrino, vive Jesús, de Abraham, dicen el padre de la fe, vive Jesús. Y Abraham, vive Jesús, aleluya, un día decidió que él y Lot se tenían que dividir, irse para diferentes partes, vive Jesús, porque ya ellos tenían un número, vive Jesús, tanto de animales como de criados, que ya no podían estar juntos, vive Jesús, por el motivo a la cantidad de gente y animales que ellos tenían, y tenían que separarse. Y Abraham le dijo un día que él escogiera, y él escogió, vive Jesús, la llanura, y en esa llanura hacia adelante estaban estas dos ciudades que se decía Sodoma y Gomorra, vive Jesús. Y Abraham le dijo que escogiera, ¿verdad? Y él escogió ese sitio. Entonces Abraham se fue hacia las montañas, vive Jesús, aleluya. Porque Abraham le había dicho, si tú coges el llano, yo cojo las montañas. Si tú coges el sur, yo cojo al norte, vive Jesús, aleluya. Pero ellos tenían que separarse, vive Jesús. Y entonces a veces nosotros miramos con nuestros ojos, miramos lo más lindo. Miramos a veces la belleza, vive Jesús. Pero a veces la belleza nos puede costar caro, vive Jesús, aleluya. A veces nosotros no esperamos en que Dios decida por nosotros la pareja que vamos a coger, sea el hombre o sea la mujer, vive Jesús. Y a veces nosotros lo que vemos es la belleza, lo de encima, vive Jesús, aleluya. Pero no vamos más profundo, ni primeramente no esperamos por Dios, vive Jesús. Y nosotros sabemos, vive Jesús, aleluya, que todo aquel que se va por la belleza o se va por su propia cuenta sin esperar en Dios, hay fracaso, vive Jesús. Y eso le pasó a Lot, vive Jesús. Él se fue a la llanura porque vio unos pastos, vive Jesús, aleluya, bonitos. Y entonces se acercó, o sea, progresó tanto y tanto que puso sus tiendas, vive Jesús, aleluya, según dice la Biblia. Estamos en el capítulo 19 de Génesis, vive Jesús, aleluya, la historia que yo voy a traer en esta tarde, vive Jesús, en este día. Y nosotros, vive Jesús, aleluya, muchas veces nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestras angustias, vive Jesús, y por lo que nosotros deseamos en nuestro corazón. Como dije antes, no lo que Dios desea para nosotros. Y él escogió ese sitio y creció tanto y tanto que siguió hasta que se acercó a las ciudades, vive Jesús. Y la historia dice que un día él estaba sentado a la puerta de Sodoma. Entonces se acercaron, vive Jesús, aleluya, dos hombres. Nosotros leemos la historia, vive Jesús, aleluya. Nosotros pues que hemos leído la historia sabemos que esos dos ángeles, esos dos hombres eran dos ángeles, pero él no lo sabía. Él los invitó como huéspedes porque se creía que ellos venían viajando de un viaje largo, vive Jesús, y los invitó para que estuvieran en su casa, para él recibirlo, porque era un honor recibir
gente en aquellos tiempos, vive Jesús. Ahora nosotros a veces nos da miedo hasta recibir a nuestra familia en nuestra casa, vive Jesús. Pero en aquel tiempo era un placer y era un privilegio. Y entonces ellos, vive Jesús, no querían, ellos decían que se iban a quedar en la calle, pero él insistió, vive Jesús, y los invitó a la casa. Y ellos cedieron, y entonces se lavaron los pies, comieron, y ya que se iban a acostar, entonces los hombres de la ciudad rodearon la casa donde ellos estaban, la casa de Lot. Y entonces entraron a darle la puerta, vive Jesús, y entonces Lot salió hacia afuera y dice, ¿qué pasa? Y dice, bueno, nosotros queremos conocer a esos dos hombres, vive Jesús, que entraron a tu casa, porque eran gente que estaban pendientes a todo lo que hacían los demás, vive Jesús. Y entonces ellos se dieron cuenta que llegaron dos hombres, y la maldad de los hombres en esa ciudad, pues ya nosotros conocemos cuál era la maldad, vive Jesús. Y entonces ellos le dieron a los, queremos conocerlo. Nosotros sabemos lo que la Biblia nos indica a nosotros, cuál es la palabra conocerlo, vive Jesús. Ellos querían hacer maldades, vive Jesús, aleluya. Y Lot le dijo, no hagan eso. Yo tengo dos hijas que no han conocido hombre, vive Jesús, y ustedes la pueden coger y hacer con lo que quieran con ellos, con ellas. Pero ellos le dijeron, no nos interesan, nos interesan eso, sácalo. Y entonces, como Lot no lo sacó, entraron a empujar a Lot y hacerle la vida imposible a Lot. Y entonces, empujaron la puerta, y ahí mismo los ángeles, vive Jesús, aleluya, abrieron la puerta y jalaron a Lot hacia adentro. Entonces le pusieron una ceguera, vive Jesús, aleluya, a los hombres de la ciudad. Y ahí ellos aprovecharon por la mañana para entonces sacar a Lot de la casa y a su familia. Ellos le dijeron que si había alguna más familia, vive Jesús, y Lot fue a hablar con los que iban a ser yernos de él, que se iban a casar con las hijas, y ellos no le creyeron. Porque a veces es que nosotros hacemos mal testimonio donde vivimos, y cuando hablamos, la gente no nos cree, vive Jesús, aleluya, porque no somos luces entre medio de las tinieblas. Porque a veces cuando vivimos en un sitio malo, pues todo el mundo es malo, o sea, todo el mundo es igual. Aunque usted sea bueno, si vive en ese sitio, usted es malo. Yo viví en Búfalo, en un sitio de morenos, y como los morenos los catalogan malos, pues ya yo era malo también. Vive Jesús. Pero nosotros hacemos la diferencia, vive Jesús. Pero Lot allí parece que no lo había hecho. Y entonces estos varones tuvieron que sacar a Lot, vive Jesús, de la ciudad. Y según leemos en la palabra del Señor, ellos parece que no querían. Y los ángeles los tuvieron que jalar, avanzar, porque se iba a cumplir lo que el Señor dijo. Y entonces los tuvieron que sacar corriendo y le dijeron que corrieran. Pero volvió Lot otra vez a fiarse en lo material. Vio una ciudad y dice, tal ciudad pequeña, a ver si nos dejan. Los ángeles le habían dicho que cogieran hacia las montañas y se escondieran, no se pararan ni miraran hacia atrás. Entonces, mientras iban corriendo, la esposa de Lot parece que se acordó de las cosas que tenía atrás y se puso y se miró hacia atrás, y dice la palabra que se volvió estatua de sal, vive Jesús. Y entonces ellos siguieron y estuvieron en la ciudad, pero Lot cogió miedo, tuvo miedo, porque a veces nosotros elegimos los sitios, pero después que estamos, cogemos miedo porque sabemos que fue sitio que Dios no eligió para nosotros. Dios eligió para Lot
las montañas, vive Jesús. Pero él, como siempre, le gustaba estar entre el bullicio y la porquería, porque a veces Dios nos quiere hacer príncipe, vive Jesús, pero nosotros queremos estar en el bullicio y en la porquería. Por eso a veces nuestra familia es destruida, porque a veces no estamos en sitios donde Dios no nos mandó. Y ahí vive Jesús, aleluya, que Lot se fue hacia las montañas luego porque tuvo miedo de la ciudad. Entonces, allá se metieron en una cueva y allí fue donde las hijas pecaron. Yo quiero que ustedes lean la historia en Génesis capítulo 19, completo, vive Jesús, y lean esa historia que es bonita, porque a veces nuestros hijos cometen pecado, porque nosotros siempre vivimos en el pecado. Si él hubiera estado en un sitio que no hubiera habido pecado, quizás las hijas mismas él no hubiera tenido que salir corriendo. Si él hubiera oído la voz desde un principio, vive Jesús, y no hubiera cogido la ciudad, Dios lo hubiera puesto en un sitio mejor. Si él se hubiera hecho el caso y se hubiera metido a la cueva donde Dios lo mandó, Dios lo acompañaba y a lo mejor las hijas no habían cometido el pecado que cometieron, vive Jesús. Y usted dirá, ¿cuál fue el pecado que cometieron? Pues yo le digo, lea Génesis capítulo 19, todos los versículos hasta terminar el versículo 1 hasta el versículo 38, vive Jesús. Y es una historia bonita cuando nosotros tenemos familia, que tenemos que tener cuidado donde nosotros elegimos, vive Jesús, para poder vivir en los sitios con nuestra familia. Porque todos los sitios no es adaptado para nosotros vivir con nuestra familia. También cuando nosotros vamos con nuestra familia, no todos los sitios adaptados para que nosotros vayamos a ver una película o vayamos a comer con nuestra familia, vive Jesús, aleluya. Porque nosotros tenemos que tener cuenta donde nosotros metemos a nuestra familia, vive Jesús, aleluya. Porque nuestro ministerio se compone, vive Jesús, aleluya, ministerio de sanos y bendecidos, oración familiar. Nosotros, vive Jesús, aleluya, nuestro ministerio es sanar. Dios viene a sanar a través de nosotros, a través de su palabra. Dios viene a sanar a su pueblo, porque su pueblo está herido, vive Jesús, aleluya. Pero muchas veces nosotros como familia no nos interesa y nos metemos donde quiera vivir. Y después a veces tenemos que salir cogiendo. Y ahí mismo se pierde a la mujer, se pierde a nuestros hijos. A veces ya no tenemos a nuestros hijos en nuestras casas porque nuestros hijos se han perdido con la misma gente que están haciendo maldad en nuestras ciudades, en nuestro barrio, vive Jesús, aleluya. Por eso nuestro ministerio se compone en sanar la familia. Y yo he traído esta predicación que Dios me ha dado, vive Jesús, aleluya, porque es un ejemplo que cuando tú vas a hacer algo, primero consultemos con Dios si el sitio donde nos vamos a mudar nos conviene. Si el sitio donde nos vamos a mudar, Dios nos da el permiso para que nosotros moremos con nuestra familia, vive Jesús, aleluya. Porque a veces somos como niños chiquitos, vive Jesús, y vamos y vemos la casa que hicieron para nosotros, pero no escudriñamos lo que Dios nos dice, no miramos el barrio, no miramos nada, vive Jesús, aleluya, sino solamente nos dejamos llevar por la vista, vive Jesús, aleluya. Y por eso es que la familia está fracasando, porque no nos importa la familia,
Mejor nos importa tener un buen carro. Mejor nos importa, vive Jesús, tener comunidades. Y no importa dónde vivamos, vive Jesús. Sino nosotros tenemos que tener cuenta dónde nosotros nos metemos. Muchas veces estamos en las iglesias y vamos a cualquier iglesia, vive Jesús. Pero una vez yo fui a una iglesia americana y yo pues no sabía mucho inglés. Y yo pues oí y a mí me gustó y me dejé llevar. Pero allí el que moraba era el trono de Satanás, vive Jesús. Y vemos que a veces nos equivocamos de los sitios, vive Jesús, aleluya. Porque nosotros tenemos que consultar a Dios donde quiera que nos metemos. Por eso si usted no le sirve a Dios, vive Jesús, aleluya. Usted venga a los caminos de Jesús. Entregue su vida a Jesús, vive Jesús. Que es el único que nos puede llevar a sitios buenos, no a sitios oscuros, a sitios de luz, vive Jesús. Porque a veces vemos de ojo las cosas lo más bonitas, pero nos equivocamos, vive Jesús. Nos equivocamos porque hemos cogido por nuestra vista. A veces vemos la pareja, vive Jesús, aleluya, que Dios te dice que no hagamos yugos sin iguales y nosotros no le hacemos de eso al Señor. Había un hermano, vive Jesús, aleluya, que el Señor lo llevó a un sitio y había una mujer, una joven que era bien fea. Y el Señor le dice, esa va a ser tu pareja. Dice, Señor, pero tú estás equivocado. Dice, esa va a ser tu pareja. Pero cuando él estuvo y habló con ella, era una mujer dulce. Su corazón tierno, vive Jesús. Porque a veces nos dejamos llevar por la carita bonita. Pero hay muchas personas que tienen la carita bonita, pero tienen un corazón prieto. Vive Jesús. Y eso nos equivocamos. La vista equivoca muchas veces, vive Jesús. Porque Dios tiene algo bonito para nosotros. Dice que Jerusalén, ciudades de oro, mar de cristal, vive Jesús. Y eso es lo que tiene Dios para nosotros. Y nosotros preferimos vivir en este mundo. Vive Jesús, aleluya. Tanta gente rodando por las calles. Esos otros estados donde la gente por miles y miles de personas viviendo en las calles, en camping, en miseria, vive Jesús. Porque han dejado a Dios y han preferido seguir la droga, la porquería, la prostitución, los juegos de azar y cuánta cosa hay. Pero Dios tiene para ti algo mejor, vive Jesús, que eso. Porque no es que nosotros tenemos que vivir en palacios, vive Jesús, aleluya, de oro, sino que nosotros podemos vivir bajo la sombra del Omnipotente y vivir cómodamente, vive Jesús, aleluya. Porque eso es lo que Dios ha dado para nosotros, vive Jesús. Dios tiene, vive Jesús, porque nosotros cuando damos la vida a Cristo, nosotros somos príncipes y seremos coronados, vive Jesús, aleluya, de una corona que Dios tiene para nosotros. Pero si tú sigues en la perdición, no vas a tener esa corona. Si tú sigues que tu familia se pierda, vive Jesús, aleluya, no vas a recibir nada. Puedes tener el oro del mundo que tengas aquí, vive Jesús. Puedes tener las riquezas que tengas y vas a ir al mismo hoyo que va un drogadicto. Quizás lleve una caja mejor que la de él, pero siempre vas a ser tierra. Te van a comer los gusanos.
Vive Jesús, aleluya. Así es que nosotros en este mundo estamos de pasadita. Y esa pasadita debemos de darle gloria a Dios mientras nuestro cuerpo dure, mientras nuestra boca pueda hablar. Dale la gloria a Dios porque Él es el que se la merece. A Jesucristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario, su Hijo, que fue el que vino a rescatarnos, vive Jesús. Porque habían leyes y las leyes no la podíamos llevar. Pero Jesús, a través de su gracia, nos hizo libres. Y hoy somos libres, vive Jesús, aleluya. Pero ¿cuál es la libertad que tú quieres? Para hacer lo que tú quieras. Para hacer el salvajismo, para hacer lo que tú quieras, vive Jesús con tu familia, con tu esposa. Vive Jesús. Nuestros hijos son sagrados. Nuestras esposas son sagradas, vive Jesús. Los esposos son sagrados, vive Jesús, aleluya. Pero hoy en día el matrimonio está como en Sodoma y Gomorra, vive Jesús. Cada cual peleando y queriéndose satisfacer con sus propios deseos carnales, vive Jesús. Pero la Biblia dice que todo tiene su orden y todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, vive Jesús, aleluya. Y vendrá el tiempo en que nosotros vamos a tener que darle cuenta al Señor de todo lo que hicimos. Dios le prometió a Abraham que todas las naciones iban a ser bendecidas. ¿Y cómo tú eres bendecido a través de Abraham? Porque cuando el sol sale, sale para todo el mundo. Cuando llueve, llueve para todo el mundo. Para los buenos y para los malos, vive Jesús, aleluya. Y Dios te da salud, vive Jesús. Dios te da riquezas, pero ni le das gracias a Dios por el día, ni le das gracias a Dios por la noche, ni le das gracias a Dios por el trabajo, ni le das gracias a Dios por la casa, ni le das gracias a Dios por las bendiciones, el dinero, ni le das gracias a Dios por todo lo que tú tienes. Porque si Él quiere, Él puede quitarte todo. Pero Él te da todo para que cuando te enfrentes al tribunal de Él, no tengas excusa. No hay excusa que no has escuchado la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hoy en día se predica por tierra y mares, por aire, por todos lados. Por eso es que nosotros, vive Jesús, aleluya, no tendremos excusa cuando nos enfrentemos al tribunal de Cristo. Por eso es que hay dos servidores. ¿Le sirves a Dios o le sirves al diablo? Porque en el medio no puedes estar. Vive Jesús. Le damos gracias al Señor. Señor, te doy gracias. Te alabo, Padre, te glorifico porque tú eres santo. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que tú bendigas las familias. Aquellas, Señor, familias que se merecen tu bendición, tú las sigas bendiciendo. Aquellas familias, Señor, que están fuera, Señor, de tu alcance, que tú, Señor, te les reveles con tu misericordia, Señor. Porque todos tenemos derecho, Señor, de oír tu palabra. Todos, Señor, tú te les puedes revelar en el silencio de la noche, mi Dios. Como tú lo hiciste conmigo cuando yo estaba perdido, Señor. Cuando yo estaba perdido, Señor, tú te me revelaste. Tú hablaste, Señor, conmigo. Enséñale, Señor, a través de Jesucristo, que tú, Señor, puedes, Señor, hablarle.